Hola a todos, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo conformado por Guillermo Uriel García Singüenza, Miriam Fernanda Garduño Fuentes, Alberto Muñoz Larios, María Fernanda Reyes García, Kevin Alberto Rubalcaba Moreno y su servidor Iscual Simón Sazola. Nosotros hablaremos sobre el tema 2.4 de nuestro temario, que es el aprendizaje, y también inteligencias múltiples y diversos temas que se darán a través de este video. A continuación, hablará nuestro compañero Kevin Alberto Rubalcaba Moreno. ¿Qué tal, compañeros? Adelante les explicaré las teorías del aprendizaje. Les hablaré también del objetivo principal y una breve introducción al mismo tema. El objetivo principal de las teorías del aprendizaje es que se concentra en estudio de las conductas de los individuos. Enseguida les daré una breve introducción. Teorías conductistas son construcciones teóricas que proponen cómo aprende el ser humano desde diferentes puntos de vista y todos los argumentos explicativos, que integran elementos biológicos, elementos sociales, culturales y emocionales. Yo, su compañero Simón, les explicaré sobre la teoría del reflejo condicionado. Esta teoría nos dice que es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Ivan Pavlov. Este autor ideó unos experimentos con perros, que son la base del conocimiento clásico. Este autor, para poder probar su teoría, necesitó la ayuda de ciertos perritos y a estos perritos se los condicionó con ciertas acciones y ciertos sonidos, que en un momento se los explicaré. Se le llama reflejo condicionado a aquellos reflejos relacionados a actividades normales, pero que se activan mediante estímulos que comúnmente no se asocian con dicha acción. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros llamamos el viernes sería un día normal, un día típico para trabajar, pero por alguna extraña razón nosotros ya lo asociamos con fiesta, con ir a bailar y divertirse. También les voy a explicar la teoría de aprendizaje por ensayo y error. Esa teoría la descubrió por parte del aprendizaje por ensayo y error cuando el autor Edward Dicke observó que la conducta casual o aleatoria de un animal es gracias ante el estímulo que les da el medio ambiente, es decir, esta conducta en respuesta a lo que el medio ambiente les arroja. Este aprendizaje es por medio de la exploración y el tanteo, hasta que se encuentra una respuesta por el que se recibe un reforzamiento positivo, es decir, hasta que piques cualquier botón, hasta que choques y encuentres el camino adecuado, verás que esa será la solución correcta. A continuación, tenemos a nuestra compañera María Fernanda hablando sobre dos autores que son los siguientes. Watson y su teoría del condicionamiento clásico. El pensamiento de Watson dice que el ser humano nace con ciertas emociones tales son como el amor, el temor y la furia. Dice que estas emociones y comportamientos se estimulan y se establece una asociación estímulo-respuesta. En el experimento humano de Watson, Watson demostró en su teoría del condicionamiento clásico por medio de un experimento con un bebé de aproximadamente 9 meses llamado Alberto. Para realizar dicho experimento, Watson situó al bebé en un aposento vacío e introdujo en la habitación una rata blanca. El experimento consistió en familiarizar la rata blanca con el bebé. En el principio, el bebé jugaba con la rata, le tomaba las manos y no sentía temor alguno de tenerla cerca. Alberto comenzó a demostrar temor por la rata blanca cuando cada vez que él tocaba a la rata un fuerte ruido era inducido, el cual le causaba mucho temor a Alberto. El comportamiento de temor de Alberto por la rata fue extinguido cuando Watson presentó la rata a Alberto en repetidas ocasiones sin que el ruido tomara algún lugar. Aunque algunos estudios dicen que el temor por la rata en Alberto jamás fue eliminado del todo.
Skinner y su teoría del condicionamiento operante. Skinner ideó un mecanismo con la intención de conocer el aprendizaje y las reacciones en los animales, mejor conocida como la caja de Skinner. Es una simple caja que aísla absolutamente del mundo exterior que tiene una palanca. En la caja, Skinner introdució un animal que normalmente eran palomas o ratones. Skinner planteó el experimento para que se relacionase con el accionamiento de la palanca con la obtención de comida. Así, cada vez que una paloma presionaba la palanca, se le recompensaba con comida. Las palancas asociaron rápidamente la palanca con la comida. Con el paso del tiempo, Skinner fue complicando el experimento. Ahora la comida solo sería suministrada alguna de las veces que se presionaba la palanca, y cuando ya lo habían aprendido, dejó de suministrarles comida. Esto hizo que las palomas desaprendieran lo aprendido, pero con el tiempo esto les llevó igual de tiempo que tardaron en aprenderlo. A continuación nos hablarán nuestros compañeros Uriel, Alberto y Miriam con sus temas de programación de reforzamiento, inteligencia múltiples y lo que es aprendizaje. Con su respectivo tema, ellos nos hablarán y nos darán ejemplos. Bueno, yo voy a hablar de los programas de reforzamiento. Los programas de reforzamiento son reglas que determinan cuándo seguirá la entrega o presentación contingente de un reforzador a la presentación de una respuesta o conducta. Existen varios tipos de programas de reforzamiento. Uno de ellos es el continuo. Se llama este tipo de programa cuando el refuerzo es manifestado en cada momento de ser producida alguna respuesta. Un ejemplo de esto es cuando estamos en un salón de clases, un alumno levanta la mano para dar su opinión, el maestro dice su nombre para así cederle la palabra. El otro programa de reforzamiento es el parcial o intermitente. Este reforzamiento se da cuando son reforzadas solo algunas de las conductas emitidas por el organismo. Un ejemplo de este es cuando vamos a hacer una llamada, cuando llamamos a alguna persona y esta persona no se encuentra. Esto no quiere decir que la próxima vez que volvamos a llamar vuelva a suceder la misma conducta. El programa de razón son programas que consideran el número de respuestas antes de presentar un reforzador, es decir, el reforzador depende de la conducta del organismo en base al número de respuestas de este. Este se divide en dos, la razón fija y la razón variable. La razón fija es cuando el reforzamiento se da cada vez que el sujeto cumple con un determinado número de respuestas que se ha establecido de antemano. Aquí podemos poner de ejemplo cuando a un vendedor de paletas se le pone un número fijo. Un número fijo, por ejemplo, que venda 10 paletas y cada vez que venda esas 10 paletas, una de esas paletas será para él. La razón variable. Los reforzamientos ocurren después de una cantidad variable de respuestas, no después de un número fijo. Esta cantidad difiere de reforzamiento en reforzamiento. Un ejemplo de esto son las máquinas tragamonedas, porque no sabemos cuántas veces tenemos que estar jugando para que la máquina nos dé algún resultado. Programa de intervalo. Son aquellos que toman la cantidad de tiempo transcurrido antes de proporcionar el reforzador. Los programas de intervalo se definen en función del tiempo, pero se refuerzan en base a la primera respuesta que se obtiene luego del transcurrido el tiempo previsto. Tenemos el intervalo fijo y el intervalo variable. El intervalo fijo, que son aquellos en donde se establece un intervalo donde al término de este se refuerza la primera respuesta que se emita. Un ejemplo muy claro de esto es el salario, que después de realizar tu trabajo en semana o en quincena se te da tu salario. El intervalo variable es cuando se establece un determinado intervalo de tiempo que no está definido. Un ejemplo podemos poner cuando tenemos algún maestro que realiza los exámenes sorpresas. Entonces, al momento de no saber en qué momento en qué momento nos va a realizar un examen, lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra conducta debe de estudiar a cada momento, porque no sabemos en qué momento puede hacer el examen.
Luego tenemos el programa de conjugado o proporcional. En estos programas se establece una proporción entre cierta medida de la conducta en cierta medida del reforzamiento. Por lo general, estas medidas están dadas por la frecuencia del reforzamiento, pero también pueden seguir propiedades tales como la magnitud de la respuesta y la magnitud del reforzador. Aquí voy a tomar como ejemplo cuando que a un niño le pongamos un determinado reforzamiento, que le digamos que cada vez que resuelva 2 ejercicios de matemáticas le vamos a regalar un chocolate, cada vez que resuelva 4 le vamos a regalar 2 y así sucesivamente. La teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner con el fin de contradecir la teoría de la inteligencia única. Gardner estableció que la vida humana requiere el desarrollo de varias inteligencias para poder complementarse. Él no contradice lo que significa la palabra inteligencia, que es la capacidad para resolver problemas y elaborar bienes valiosos. Howard, junto con sus colaboradores de la Universidad de Harvard, llegaron a la conclusión de que la inteligencia académica no es un factor que determine la inteligencia de cada persona. Ahora, vamos a comenzar con cada una de las inteligencias. La primera inteligencia es la lingüística. Esta es la capacidad que tienen las personas para el desarrollo del lenguaje y también para el dominio de los idiomas. La siguiente inteligencia es la inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad que tienen las personas para resolver problemas, manejar números y otro factor importante es la lógica. Existen algunas personas que se han hecho muy virales por sus profesiones y por cómo desarrollan esta habilidad, como es Pietro Boselli. Luego nos encontramos con la siguiente inteligencia, que es la visual espacial. Esta inteligencia se distingue en aquellas personas que desarrollan su capacidad para idear imágenes, detectar detalles y la buena estética. Las profesiones que desarrollan esta habilidad son los pintores, escultores, fotógrafos, publicistas y diseñadores. La siguiente inteligencia es la musical. Gardner llegó a la conclusión de que cada cultura tiene su propio estilo de música, lo que hace que la música sea parte de nosotros. Una parte de nuestro cerebro es capaz de interpretar y componer la música. Algunas personas que desarrollan esta habilidad son aquellas que son capaces de manejar un instrumento musical. La inteligencia corporal sinestésica es la habilidad que tienen las personas para expresar sus sentimientos mediante el cuerpo, incluso para el manejo de los instrumentos. Existen ciertas profesiones que desarrollan esta habilidad, como son deportistas, actores, bailarines, cirujanos y artistas plásticos. La inteligencia interpersonal es la capacidad que tienen las personas para controlar sus propias emociones. Esta es considerada la mejor de las inteligencias, ya que sin ella no podríamos actuar acorde a nuestros sentimientos. Existen maneras para poder desarrollar esta habilidad, como es la meditación y estar consciente de lo que uno está sintiendo en cualquier momento. La siguiente inteligencia es la intrapersonal. Esta es la inteligencia que tienen las personas para poder interactuar con otros y poder interpretar sus emociones y gestos. Las personas que desarrollan esta habilidad son personas que trabajan con grupos numerosos de personas, como son maestros, psicólogos, abogados, pedagogos, etc. Y la última inteligencia es la naturalista. Esta fue la última inteligencia que desarrolló Gardner, ya que se dio cuenta que las personas necesitan estar en contacto con la naturaleza. Entonces, esta es la capacidad que tienen las personas para interactuar con la naturaleza. Algunas profesiones que son hábiles con esta inteligencia son jardineros, veterinarios, mineros, agricultores, pastores, etc. Aprendizaje. El aprendizaje hace referencia a la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Tenemos varios tipos de aprendizaje. Aprendizaje implícito.
Hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye en un aprendizaje generalmente no intencional. Nosotros no somos conscientes de que estamos aprendiendo. Aprendizaje explícito. Se caracteriza por tener un aprendiz que tiene la intención de aprender y que es consciente de que aprende. Es cuando nosotros queremos aprender algo y pues nos ponemos a estudiar o algo así. Aprendizaje asociativo. Es un proceso por el cual un individuo aprende a la asociación entre dos estímulos o un estímulo de comportamiento. Es cuando nos condicionan. Aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio de nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetitiva. Es cuando aprendemos porque nos acostumbramos. Aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza, establece con el conocimiento que ya tenía previamente. Es cuando relacionamos conocimientos que estamos adquiriendo con conocimientos previos. Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que se permite que cada alumno aprenda, pero no solo, sino en conjunto con sus compañeros. Aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el primero se diferencia del segundo en el grado de libertad que constituyen y que funcionan los grupos. En el aprendizaje colaborativo nosotros vamos a elegir cómo vamos a abordar los temas y cómo vamos a realizar las investigaciones. Aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar emociones de una manera más eficiente. Es cuando aprendemos a controlar nuestras emociones y aquí entra la inteligencia emocional. Aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por imitación o modelado. Aquí interactúan dos personajes, el modelo, que es la persona que realiza la acción, y la persona que lo observa y aprende. Aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial, como su nombre lo dice, se da por fruto de la experiencia. Aquí es donde, como cuando nos dicen que tenemos que aprender de nuestros errores, no vamos a repetir errores del pasado. Aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significan. Es cuando nos ponen a aprendernos, por ejemplo, las tablas de multiplicar y nos aprendemos que 2 por 2 es 4, pero no sabemos por qué es 4. Aprendizaje receptivo. Con ese tipo de aprendizaje denominado aprendizaje receptivo, la persona recibe el contenido que ha de internalizar. Ese es el aprendizaje que se da día a día en las aulas de clases y pues todo lo hemos experimentado.